Hola, vamos a iniciar nuestro estudio en cinemática con el primer movimiento que se da en la naturaleza, que es el movimiento rectilíneo uniforme, llamado también MRU. Al empezar nuestro estudio del movimiento rectilíneo uniforme, entonces nosotros vamos a ver algunas características principales de este tipo de movimiento. Como su nombre lo indica, movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que es un movimiento que se da en línea recta, donde su velocidad debe ser constante o igual. Y la trayectoria será una línea recta. Entonces, dos ideas principales: velocidad igual y la trayectoria es una línea recta. Acá, por ejemplo, te presento un móvil, en este caso es un conejito, que vemos que está dando saltos en cada trecho. Entonces nosotros suponemos que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque las distancias que recorre en cada trecho son iguales. Son iguales. Y también los tiempos que van a transcurrir en cada trecho van a ser iguales. Bien, entonces en el movimiento rectilíneo uniforme existe justamente una ley importante que te la voy a presentar. La ley del MRU, de la cual se van a derivar algunas leyes más. Entonces, la ley del MRU nos dice que la velocidad del móvil va a ser igual a la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Acá también te presento un triángulo donde tú podrás observar por mnemotecnia, puedes recordar la ley del MRU. Si tapas, por ejemplo, con tu dedo la velocidad, te dará distancia sobre tiempo. Si tapas el tiempo, te dará distancia sobre la velocidad. Y si tapas la distancia, te dará velocidad por tiempo. Esto para que recuerdes mejor la fórmula. O de lo contrario, también si sabes despejar la incógnita, será fácil para ti. Vamos a estudiar nosotros este movimiento, pero en el Sistema Internacional de Unidades, en este caso, donde la velocidad tendrá como unidad el metro por segundo, la distancia tendrá como unidad el metro y el tiempo será en segundos. De esta ley principal del MRU se va a derivar algunas leyes importantes también que se utilizan para ciertos tipos de problemas cuando tienen algunas características especiales como las que te voy a presentar. En el diagrama, por ejemplo, observamos dos amigos que en cierto instante se encuentran a una distancia determinada y se acercan con velocidades constantes, velocidad 1 y velocidad 2, ya que se tratan de dos móviles distintos. Estamos hablando también que va a existir dos velocidades distintas. Pero si has observado bien, ambos han partido al mismo tiempo, por lo tanto, van a demorar el mismo tiempo en encontrarse. Recuerda esta idea importante también. En un tiempo de encuentro, ambos móviles parten al mismo tiempo, pero la diferencia está en que, por ejemplo, uno tiene una velocidad mayor y el otro tiene una velocidad menor. Ambos han recorrido una distancia total, ¿verdad? Pero esta distancia total vendría a ser la suma de la distancia 1 que recorrió nuestro móvil 1 y de la distancia 2 recorrida por nuestro móvil 2. Y si podemos deducir del diagrama, diríamos que la distancia 1 más la distancia 2 va a ser igual a la distancia total, lo cual nos da la primera ecuación. Si nosotros recurrimos a la fórmula principal del MRU, diríamos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso vamos a trabajar con los datos del móvil 1. Diríamos entonces distancia 1 es igual a la velocidad 1 por el tiempo t. Vuelvo a repetir, es tiempo t, no va a ser tiempo 1, porque ambos han demorado el mismo tiempo en encontrarse. Pero la idea es de que un móvil ha recorrido una mayor distancia porque ha ido a mayor velocidad y el otro móvil ha recorrido una menor distancia porque ha ido a una menor velocidad. Entonces, distancia 1 sería igual a velocidad 1 por tiempo, sería nuestra ecuación 2. Pero también el móvil 2, diríamos distancia 2 va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo que demoró en encontrarse. Y esa sería nuestra ecuación 3.
Si nos damos cuenta, tenemos tres ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 2 y 3 en función a la ecuación 1. De lo cual nosotros tendríamos ya nuestra fórmula tiempo de encuentro haciendo el respectivo o reduciendo la respectiva expresión. Entonces, idea principal acá. Tiempo de encuentro se va a dar cuando dos móviles parten al mismo tiempo con distintas velocidades y distintas distancias. Entonces, en este caso, el tiempo que demoran en encontrarse va a estar dada por la fórmula distancia total sobre la velocidad del móvil 1 más la velocidad del móvil 2. A continuación, te presento también otra fórmula que se deriva de la fórmula principal. En este caso es el tiempo de alcance. Observamos que en cierto instante la separación de los dos móviles es D, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una separación inicial que hemos visto nosotros en un inicio. Y que la velocidad del primer móvil es velocidad 1, es mayor evidentemente que la del segundo, que sería la velocidad 2. Luego tendremos que el primer móvil alcanza al segundo móvil si suponemos que estas velocidades son constantes. Entonces te vuelvo a repetir, inicialmente, si has visto, habrá una distancia de separación. Hay un móvil 1, que en este caso sería nuestro perrito, que tiene una velocidad mayor, y en este caso sería nuestro móvil, sería el cartero, que tendría la velocidad 2, que va a una velocidad constante menor. Entonces llega un momento en que, evidentemente, que el móvil 1 va a alcanzar al móvil 2. Señalemos las distancias recorridas. La distancia 2, la del cartero, y la distancia 1, la del perrito. Si observas bien el diagrama, entonces la distancia D inicial, que está en morado, por ejemplo, era la distancia de separación entre ambos móviles. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que la distancia 1 menos la distancia 2 va a ser igual a la distancia inicial de separación. Y en base a ello, entonces reemplazamos la fórmula. La fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. Si hablamos de distancia 1, entonces diríamos distancia 1 es igual a, acá te señalo, distancia 1 en este caso va a ser igual a velocidad 1 por tiempo A, es decir, tiempo de alcance, menos la distancia 2, que en este caso va a ser igual a velocidad 2 por tiempo de alcance, y esto es igual a la distancia. Entonces, sacamos factor común, tiempo de alcance, velocidad 1 menos velocidad 2 es igual a distancia, de lo cual entonces nosotros vamos a derivar también nuestra fórmula de tiempo de alcance. ¿Qué cosa es el tiempo de alcance? Es el tiempo simplemente que demora un móvil en alcanzar a otro, ¿verdad? Como en nuestro caso, el perrito y el cartero tienen una distancia inicial de separación de, como ambos tienen diferentes velocidades, el perrito en un momento lo va a alcanzar al cartero. Entonces, ¿en qué tiempo se ha dado eso? El tiempo va a ser igual a la distancia D sobre velocidad 1 menos velocidad 2. Recuerda que el tiempo es el mismo para ambos porque ambos han partido al mismo tiempo. Por eso consideramos o hemos colocado tiempo de alcance. Tenemos otra fórmula también que se deriva de lo que es la fórmula inicial. Es decir, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Observamos en el diagrama un tren que va a ir con una velocidad v, que debe cruzar un túnel donde la velocidad o donde la longitud va a ser, en este caso L2. Es decir, tenemos la longitud 1 del tren y la longitud 2 del túnel. Vamos a calcular el tiempo que demora nuestro móvil en poder cruzar, en este caso, el túnel. Entonces, nosotros también utilizamos la fórmula principal, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, la velocidad va a ser igual a la distancia sobre tiempo, ¿verdad? De lo cual yo he despejado el tiempo y diríamos, el tiempo que demora en cruzar va a ser igual a la distancia sobre la velocidad del tren. Pero en este caso te vas a dar cuenta que el tiempo que demora en cruzar el tren va a ser igual a la distancia total. En este caso se debe considerar la longitud del tren más la longitud del túnel sobre la velocidad.
Conclusión. El tiempo de cruce es el tiempo que demora un móvil en cruzar, en este caso ha sido el túnel. Puede ser otros problemas donde, por ejemplo, te podríamos plantear qué tiempo demora un tráiler en cruzar, digamos, un puente. Entonces es semejante al caso de acá, que tenemos que considerar. Tenemos que considerar entonces las dos longitudes que se dan, ¿verdad? En este caso estamos considerando la longitud del tren y la longitud del túnel. Entonces nuestra fórmula sería tiempo de cruce, tiempo que demora en cruzar el túnel, va a ser igual a la longitud 1 del tren más la longitud 2 del túnel sobre la velocidad del tren. Bien, estimado alumno, eso sería todo en cuanto a la teoría del movimiento rectilíneo uniforme. Espero que te sirva. Es una información bastante básica y simple la que te estoy dando. Gracias.